Quiero comenzar con este statement. Nunca hago esto así cuando comienzo. Cuando nadie te ofrezca ayuda, Cristo estará contigo. Y cuando nadie me ofrezca ayuda, Jesús está conmigo. Una de las cosas más difíciles de enfrentar es la soledad, familia. ¿Cierto o falso? Es más, se ha dicho y se dice por la psicología moderna que el hombre, refiriéndose al ser humano del siglo XX, es un ser solo. La soledad los acompaña. Es más, la psicología, sin ellos mismos sin darse cuenta, ellos mismos están creando la soledad. No, dicen que este es un siglo donde la gente está ¿qué? Sola, más que nunca antes en la vida. Por eso es que esta es la época donde más gente va a psiquiatras, psicólogos, consejeros, pero peor que mayor depresiones hay, mayores suicidios hay, mayores rompimientos familiares hay. La pregunta es ¿por qué? Porque es un doble mensaje. Por un lado te dicen que ese es el problema, o uno de los problemas, y por otro lado, por ejemplo, un solo ejemplo, le dicen a la mujer, tú no necesitas ¿qué? Un hombre. Entonces, ¿qué te están diciendo? Quédate sola. ¿Estás entendiendo los mensajes que? Contradictorios. Desafortunadamente, debido al pecado, escúchame, ¿cuál tú crees que tiene más efecto? Por favor, el negativo. Por favor, eso siempre va a ser así. Nuestra respuesta natural de la carne no va a ser hacer lo correcto, va a ser ¿a qué? A lo malo, a lo negativo, a lo incorrecto. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Tus hijos no necesitan un hombre. Tú puedes ser papá y mamá. Mentira. Pero eso es lo que ¿qué? Eso es lo que apela. Y eso es lo que está trayendo 10 soledad. Y nadie escapa de los resultados o de las consecuencias de la soledad. Ya él me conoce. La soledad, familia, es una de las experiencias más dolorosas de la vida. Porque Dios, escúchame, nos creó para relacionarnos. Dios no nos creó para estar ¿qué? Solos. Dios nos creó en más para tener una relación ¿con quién? Con nosotros. Y Él con nosotros. Entonces, si Dios siendo Dios, escúchame, desea una relación, ¿qué nos está diciendo? Que no es bueno que ¿qué? Que estemos solos. Está roto, está bien. Dios nos creó, como dije, para relacionarnos. Y la falta de compañía, tarde o temprano, puede ser muy angustiosa. Es más, la Biblia dijo en el Edén, no es bueno que, y nos está diciendo, no es bueno que estés solo, pues no voy a entrar en todas las razones, porque ese no es el tema de hoy. ¿Ok? Pero uno puede estar acompañado y aún en una casa y aún así sentirse que solo o sola. El que alguien esté presente no quiere decir que yo me sienta que acompañado. Yo solo no me puedo, y yo puedo tener 10 personas al lado mío y sentirme que solo o sola. Es probable que en algún momento de tu vida, hasta el día de hoy, tú te hayas luchado, o tal vez hoy aquí sentado, sentada, tú estés luchando con sentimientos de aislamiento o soledad. Y quiero decirte que estos sentimientos son especialmente más difíciles cuando estamos atravesando una situación penosa, dolorosa, difícil y no hay nadie que nos pueda dar ánimo. ¿Cierto o falso? No solo una cuestión relacional, tú puedes estar viviendo algo de enfermedad física, emocional, económica y te sientes que solo o sola y no hay nadie que sientes que no hay nadie que te da ánimo.
Y lo que queremos en ese momento, cuando estamos viviendo algo así, es compañía, es apoyo, es aliento, es comprensión, es empatía, es ayuda para que nuestro dolor emocional ¿qué? Se vaya de alguna manera o disminuya. ¿Cierto o falso? Pero a veces la situación persiste, se mantiene y el aislamiento parece que seguirá para siempre. Que nunca vamos a salir de ese aislamiento y esa soledad. Y en ese momento necesitamos fortaleza para soportar la situación. Y algo que tal vez les suene extraño, ¿sabían que Dios puede usar la soledad? Parece que contradictorio. Y quiero decirte más que a veces Él la permite para desarrollar en nosotros el carácter divino. Enseñarnos a depender de quién, de Él, y llevarnos a una relación más estrecha, personal y real con Él. Cuando estamos solos y otros no pueden o no quieren ayudarnos, porque a veces no es que no pueden, a veces hay tal que ¿qué? El que no quiere, Él es el que nunca te deja solo o solo. Nunca. En la Biblia encontramos varios casos de personas que enfrentaron la soledad. Uno de ellos fue el apóstol Pablo. Pablo conocía eso muy profundamente, cuál era el dolor de la soledad. Después de muchos años de servir al Señor, ¿de qué? No, de servir fielmente al Señor. Después de muchos años de entregar su vida, que tomó hasta la decisión de no casarse. ¿Para qué? Para que todo su tiempo estuviera invertido en qué? En el reino de Dios y nada lo desviara. Después de tantos años de servir a Dios fielmente, fue a parar en una prisión en Roma. Su última carta a Timoteo nos da una idea de su actitud durante los últimos años de su vida terrenal. Escucha esto. A pesar de que se había entregado, como ya te dije, de corazón al servicio a los demás. ¿A quién? Ahora no solo a Dios. ¿A quién? A los demás. Pablo estaba solo al final de su vida. Solo. Después de entregar su vida, ¿a quiénes? A los Dios, pero ¿a quiénes? A los demás. Después de haber ayudado, después de haber entregado su vida, su cuerpo, alma, ayudar a los demás, estaba solo. Solamente Lucas lo acompañaba. Segunda de Timoteo 4, 9 al 16 dice lo siguiente. Pablo escribiéndole a Timoteo. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron, que no se lo tomen en cuenta. ¿Cuántos lo abandonaron? Todos. Demas, uno de sus primeros compañeros, lo había abandonado y otros se habían mudado de lugar o ido. Y tristemente, como él dice aquí en el versículo 16, su primera defensa en el tribunal romano, él dijo, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon o todos me abandonaron. ¿Te imaginas en un momento así donde tú necesitas qué? Apoyo. En una situación tan difícil, él estaba totalmente solo. Y yo quiero decirte que no espiritualicemos a Pablo, sino si lo convertimos en un super santo, no veremos las maneras como Dios obró en su vida, ni tampoco cómo puede hacerlo en nuestras vidas. Pablo era de carne y hueso, con debilidades humanas igual que tú y que yo.
con necesidades humanas las mismas que tú y que yo, las mismas necesidades emocionales, físicas, económicas, no había ninguna diferencia. Luchó con muchos sufrimientos, sentimientos de frustración, dificultades gigantescas. Pablo experimentó la soledad de muchas maneras. Y recuerda que estamos hablando de un hombre que entregó su vida ¿para qué? Para el Señor y para los demás. Pero él extrañaba la compañía de quienes él amaba. ¿Alguien aquí extraña la compañía de alguien que ama? Tal vez está a tu lado. La pregunta es si aún estando a tu lado lo extrañas o la extrañas. Y sentí el dolor de haber sido abandonado por Demas y por los demás. Las limitaciones y las privaciones de su vida en la cárcel aumentaban aún más esa sensación de aislamiento y soledad. Ya no era libre de hacer lo que más amaba, lo que más le apasionaba. Ir por todo el mundo a anunciar el evangelio, plantar nuevas iglesias, discipular a personas. Y conforme avanzaban los días, él sabía que su muerte era ¿qué? Inminente. Él sabía, enfrentaba todo eso y sabía eso. Pero la vida en la cárcel no fue la única situación de aislamiento y soledad que enfrentó el apóstol Pablo. Cuando fue llamado a las autoridades romanas para defenderse, nadie lo apoyó. Él lo dice, pero realmente estuvo solo Pablo. Pablo estuvo solo. No estuvo solo. Humanamente estaba solo, pero nunca estuvo solo. Porque Dios estuvo con él y lo fortaleció para que cumpliera su propósito. Segunda de Timoteo 4:17 nos revela esta gran verdad. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia o evangelio en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Y cuando tú y yo estamos, familia, en la misma situación, escúchame, lo veamos o no, lo sintamos o no, lo creamos o no, de igual manera Dios está con nosotros. Aunque los romanos dominaban el mundo en aquel momento y creían que eran el centro del universo, el rey del mundo estaba junto a Pablo. Escucha esto, un hombre con Cristo, una mujer con Cristo es más poderoso que cualquier autoridad terrenal. Cuando Pablo se enfrentó al tribunal, su valentía aumentó, creció al recordar cuando el Señor, tantas veces que el Señor había estado con él en situaciones difíciles. Por lo tanto, nos quisiera recomendar a todos nosotros que pensemos, y mejor aún si en algún momento puedes sentarte en tu casa y escribir las cosas que Dios ha hecho en tu vida y ha hecho en nuestras vidas. Vamos a descubrir tantas cosas que nos van a ayudar cuando hoy estemos enfrentando algo, porque eso fue lo que hizo Pablo. Pablo hizo un recuento de las veces que Dios estuvo con él y cuál fue el resultado. Y dijo, sí, ahora estoy enfrentando ¿qué? Otra situación similar, pero el mismo que ha estado conmigo en tantas situaciones está conmigo hoy. El pueblo judío perdió de perspectiva eso. Muchas veces los judíos cada vez que enfrentaban una nueva situación se olvidaban de hacer un recuento de ¿qué? De lo que Dios había hecho en sus vidas. Por lo tanto, sus decisiones eran ¿qué? Incorrectas, de temor, de rebeldía a Dios, de hasta coraje con Dios. Porque estaban enfrentando una situación y aún no tenían la visión de poner su mente lo mismo que te pasa a ti y a mí. No somos muy diferentes, ¿verdad que no? Nada diferente.
Pero Pablo se fortaleció pensando en qué? En todas las veces que Dios había estado con él. Y escribirlos nos va a recordar la fidelidad de Dios en el pasado y nos dará entonces aliento para lo que estemos enfrentando en el presente, sea lo que sea. Y aunque nuestras experiencias, familia, personales con el Señor son de un valor incalculable, nuestra mayor, además de eso, nosotros tenemos algo aún igual de importante o mayor que nuestras experiencias personales con Dios. Y es la seguridad de lo que dice la Biblia, de la seguridad de lo que dice la palabra de Dios. Dios le dice a su pueblo en sus páginas que Él está con ellos. Y tú y yo ahora somos su pueblo, parte de su pueblo. Antes de que Cristo ascendiera al Padre, prometió a sus seguidores: yo estoy con vosotros algunos días, de vez en cuando. ¿Cuánto? Todos los días, hasta tu primer año, hasta los primeros 5 años, los primeros 10, hasta que te surja algo muy difícil. No dice hasta el fin del mundo. Y esa promesa de Mateo 28:20 es una promesa para ti y es una promesa para mí. Efectivamente, los creyentes tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y Él permanece allí para siempre. Juan 14, 16 al 17. ¿Qué dijo Jesús? Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan y lo reconocen, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y esto se lo dijo Jesús a sus apóstoles, pero a nosotros nos dice: Él vive con ustedes y está en ustedes. A ellos les dijo: después estará en ustedes. Y eso sucedió ¿dónde? En el aposento alto. Pero ya tú y yo, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo ya está ¿dónde? No está solo con nosotros y es nuestro abogado defensor, está en nosotros. Tenemos ese privilegio y en tiempos de debilidad, familia, de soledad, de temor, debemos recordar que el Señor está siempre con nosotros, aunque no podamos percibirlo, aunque no podamos verlo, aunque no podamos sentirlo. Es una promesa y nos toca en ese momento decidir: o creo en lo que estoy viviendo o creo en lo que Dios dice en su palabra, de que Él está conmigo. La realidad de la presencia constante de Dios en nosotros es un hecho cierto, sobre todo, escúchame, en los momentos de soledad. Yo no sé, ¿te has preguntado alguna vez si Él está conmigo, por qué no puedo sentirlo? ¿Te has preguntado eso? Yo sí. ¿Por qué me siento tan solo y tan sola si Él está con quién? Conmigo. Preguntas interesantes, ¿verdad? Escúchame, cuando no somos conscientes o no percibimos su presencia, nuestro valor para enfrentar la soledad, el aislamiento, el dolor, la tristeza, la preocupación y las dificultades se debilitan. Se nos hace más difícil. ¿Qué hacer entonces en esos momentos donde no lo siento, donde no lo percibo, por lo tanto la soledad, el dolor, la tristeza, la preocupación me debilita? ¿Qué hago? Pues yo no te tengo una fórmula muy grandiosa ni una super revelación. Es algo muy sencillo, la solución. Debemos confiar en la realidad de que Él nunca nos desampara ni deja solos a los que Él ha salvado. Es descansar en una verdad versus un sentimiento.
es neutralizar un sentimiento, inclusive una circunstancia, con una verdad que Dios ha dicho. En momentos así es que necesitamos depender de la verdad de su palabra, no de los sentimientos. Si dependemos de los sentimientos, nos vamos a hundir. Fíjate lo que dice Hebreos 13:5. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ya ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y es interesante, la parte que a mí me interesa de este versículo, la que dice, nunca te fallaré, nunca te abandonaré. Pero es interesante, cuando lo fui a escribir, nunca había pensado esto. ¿Por qué lo ata con el dinero? O sea, esa frase no está sola ahí. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Miren, familia, esto es lo que yo veo detrás de la palabra. ¿Ok? ¿Por qué Dios para mí usa el dinero? Porque desafortunadamente los seres humanos, nuestro enfoque principal es en el qué, es en el dinero. Y si Dios está usando el enfoque principal para nosotros, no para Él, porque Dios nos escribe para quién, para nosotros. Entonces, si Él está diciendo y poniendo lo que para nosotros es nuestro enfoque principal, te está diciendo, si eso, imagínate todo lo que está después. ¿Estás entendiendo? Lo que Dios te está diciendo no es solo que no te preocupes por el dinero. Te está diciendo no te preocupes por qué. Por nada. No importa lo que estés viviendo, estate conforme con lo que está pasando. Eso es lo que está diciendo. Él usa lo máximo para nosotros, que no debería ser, pero Él conoce el corazón humano. Porque la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor ¿al qué? Al dinero. Dios no es estúpido, Dios sabe lo que siente y quiere el ser humano. Los multimillonarios cometen fraude aún teniendo 100 billones de dólares para tener 10 billones más. ¿Cierto o falso? Innecesario porque no los pueden gastar. Se van a la tumba y todo eso está ahí. No lo usan, no lo gastan. Pero ese es nuestro corazón, Dios lo sabe, por eso usa eso en ese versículo. Entonces nos está diciendo, hijos amados, no importa lo que ustedes estén experimentando, no importa lo que estén viviendo, escuchen esto, nunca te fallaré. Fíjate, no es que no solo te voy a abandonar, es que no te voy a ¿qué? A fallar. Son dos cosas bien importantes, nunca te voy a fallar y nunca te voy a ¿qué? Abandonar. La segunda manera como el Señor ayudó a Pablo a enfrentar solo las autoridades romanas fue fortaleciéndolo. Y lo leímos ya, quiero volverlo a leer, 2 Timoteo 4:17, dice lo siguiente. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Escucha esto, años antes de esta experiencia, años antes, Pablo había escrito una carta a los filipenses que le decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Sabes qué estaba pasando en este momento, verdad? Años después. Ahora él estaba practicando lo que predicaba. Ahora Pablo estaba en el laboratorio. ¿Se parece eso, verdad? Algo a nosotros, los que predicamos. Que Dios es gracioso. Nos pone a predicar algo y ahí está el laboratorio después. O a veces antes, o a veces durante, o a veces lo mezcla. Pero llega, sí llega. Así que si te suena eso parecido, ya tú sabes. La poderosa presencia del Señor le dio la valentía que él necesitaba para proclamar a Cristo en esta amenazadora y peligrosa situación. En su caminar con Cristo, Pablo había aprendido que sus tiempos de debilidad eran, escúchame, que sus tiempos de debilidad eran una invitación de Dios
para que dependiera de Él. Que sus tiempos de necesidad de peligro, de temor, de soledad, era una invitación para que dependiera de quién, de Él. Y inclusive cuando Él estuvo luchando con un aguijón en su carne, el Señor le dijo lo siguiente, para que tú veas hasta dónde Dios llegó con Pablo. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Otra versión dice orgulloso. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Y ese rogar, quiero decirte que en el original no es, Padre, por favor, quítamelo. No, era un ruego desgarrador. Era algo que él no podía, ¿qué? Controlar y soportar. Y él le rogaba a Dios con lágrimas, con ruegos, con gritos, quítame esto. ¿Alguno le ha gritado a Dios así? Y aquí está la contestación de Dios al apóstol Pablo. Yo no sé si esta contestación te va a ayudar o te va a gustar o no. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades. Para. Debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades. ¿Alguien vive algo de eso? ¿Qué dice? Me regocijo. ¿Por qué? Me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa entonces este versículo? Que cuando estamos emocionalmente, física o espiritualmente débiles, familia, escúchame, nos encontramos en una posición privilegiada para ser testigos del poder de Dios obrando en nosotros. Eso es lo que significa este versículo. Que ese es el momento ideal para nosotros ser testigos del poder de Dios. En momentos así. El pueblo de Israel fue testigo del poder de Dios cuando estuvo en las papas. ¿No? Saludos, bienvenidos. Cuando estuvo esclavo, vio el poder de Dios para sacarlo. Cuando fue perseguido hasta el Mar Rojo, en un momento de ¿qué? De gran angustia y temor, vieron el poder de Dios. Cuando estaban muriendo de sed, vieron el poder de Dios. Cuando tenían hambre, vieron el poder de Dios. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? ¿Cuándo es que vamos a ser testigos del poder de Dios? En los momentos de debilidad, en los momentos de dificultad, en los momentos de soledad y aislamiento, en los momentos más difíciles. Bienvenidos, Danesca y Cristian. Yes. Qué bueno que están aquí. Él nos dará la fortaleza y el valor necesario para soportar cualquier cosa por la que estemos pasando. Familia preciosa del Señor, una de las cosas en la que podemos confiar es en la fidelidad de Dios. Dios es tan fiel que dice que aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece siendo fiel.
porque Él es fiel a Él mismo, no es fiel a quién, a ti, ni a mí. Y como es fiel a Él mismo, Él no puede fallar a qué, a su palabra y a su fidelidad. Él siempre nos dará el poder para realizar su plan. Pablo dijo que el Señor lo fortaleció para que por él fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Eso lo dice en 2 Timoteo 4:17. Él sabía que este lugar era donde Dios quería que él fuera. Su prisión y su juicio eran parte integral del cumplimiento de su llamado. ¿Cómo dije? Que la prisión y el juicio de Pablo no fueron casualidad, fueron parte integral del llamado de Dios para su vida. En efecto, antes de su primera prisión en Roma, porque había estado antes, el Señor le dijo claramente a Pablo cuál era su destino. Esta no era la primera vez, esta era la segunda vez que estaba preso en Roma. Cuando los judíos de Jerusalén trataron de matarlo, el Señor estuvo a su lado y dijo lo siguiente, Hechos 23:11. Esto le dijo Dios a Pablo. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y eso era cuando parecía que que ya todo se había acabado para Pablo, que no tenía escapatoria hacia la muerte. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Ten qué? Ten ánimo. Y Él te dice a ti, a mí hoy, sí, la situación parece que que no tiene solución. Parece que todo terminó. Parece que lo que estás enfrentando, sea de lo que sea, emocional, relacional, matrimonial, económico, es el fin. Y Dios te dice hoy, ten ánimo, ten ánimo. Yo no he terminado contigo. Ten ánimo. Lo que estás viviendo no es más grande que yo. Ten ánimo. No hay nada que yo no pueda cambiar. Ten ánimo, porque yo digo, habrá algo imposible para mí. Y Dios te dice hoy, ten ánimo. No importa lo que estés viviendo. No importa la soledad que estés pasando. No importa el problema que estés enfrentando. Dios te dice hoy, ten ánimo. Jamás te dejaré. Jamás te abandonaré. Y cuando iba rumbo a Roma, durante una tormenta, un ángel se paró delante de él y le dijo lo siguiente. Hechos 23, 27, 24. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Sí que Pablo enfrentó momentos donde parecía que todo, continuamente todo se había terminado. Pero cuando Dios tiene un plan para tu vida, ya te dije, estos problemas que tú enfrentas, estas situaciones, incluyendo la soledad, que es de lo que estamos hablando hoy, son momentos para nosotros poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Pablo pasó un tiempo en la cárcel, claro. Pablo estuvo dentro de la tormenta, claro. Es más, Pablo estuvo en el agua, porque el barco se hundió, naufragó. Entonces Dios te está diciendo, te voy a salvar de la cárcel. O sea, de que pases un tiempo en ella. No te estoy hablando de una cárcel física, te estoy hablando de una cárcel de un problema, de una situación. Dios te está diciendo, no vas a pasar por ese periodo. No, no te está diciendo eso. Te está diciendo ese periodo que es necesario. No vas a pasar por una tormenta. No, no te está diciendo eso. Te está diciendo, yo tengo algo más allá después de la tormenta para ti. La tormenta no es el final. Puedes tragar agua porque no lo dejó en el barco. Tal vez algo se pierde en tu vida. El barco se perdió.
pero tú no. Y Pablo estuvo en el agua, pero no permaneció en el agua. Pablo estuvo en la tormenta, pero su vida no permaneció en la tormenta. Y tu vida tampoco. Ya que el deseo de Pablo, del apóstol Pablo, era hacer la voluntad de Dios, yo estoy seguro, y la Biblia lo dice, que él usó esta oportunidad en la cárcel para anunciar a Cristo a los gobernantes de esa época. Y algo que no hizo, no fue complaciente, ni suavizó el mensaje para salvar su vida. Pablo no acomodó el mensaje para salvar su vida. Pablo no dijo, déjame caerles bien para que, ¿sabe?, me traten mejor. ¿Será que ese es nuestro problema? Parte de él, que no aprovechamos las situaciones que vivimos para seguir hablando de Cristo. Hace poco hablé con una persona y le dije, Dios tiene que formarnos carácter. Y yo sé lo que es eso. Y le di mi ejemplo. Si yo me dejara llevar por las situaciones en que he estado, físicamente, emocionalmente, económicamente, hay muchísimas veces que yo no me hubiese parado aquí a predicar. Muchísimos meses y semanas que jamás hubiese atendido una persona en consejería, estando yo en una depresión debajo del agua, tragando agua. Yo sé lo que es seguir haciendo la voluntad de Dios estando en una prisión, estando en una tormenta y estando tragando agua. La pregunta es, ¿hacemos eso nosotros cuando estamos así o nos encerramos en nuestro mundo? Pues Dios tiene que llevarnos al carácter de que no importa lo que estemos enfrentando, igual que hizo con Pablo, nosotros sigamos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. ¿Cuántas personas dejan de venir a la iglesia porque estoy triste? No me siento bien, tengo un problema, estoy deprimido, estoy deprimida, tengo un problema matrimonial, no voy a la iglesia, no hago nada, no oro, no hago, ¿estás entendiendo? No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que en medio de eso sigamos haciendo lo que nos toca hacer. Y Él se va a encargar de la cárcel, el problema, la situación. Él se va a encargar de la tormenta. Y Él nos va a sacar de donde estamos tragando agua. Porque lo ha prometido. No porque yo lo digo, sino porque Él lo dice en su palabra. Así que Él no suavizó el mensaje. Cuando tenemos la convicción, familia, de que estamos haciendo el trabajo de Dios que Dios nos ha dado, nos llenamos de celo y coraje que las fuerzas del mal no pueden destruir. Y eso a pesar de cómo nos sintamos o lo que estemos experimentando o viviendo. Esta no fue la primera expresión o demostración de coraje de Pablo. Su historia anterior de valentía había moldeado su carácter y por lo tanto la respuesta actual. ¿Qué dije? Que las situaciones por las que venía viviendo, vez tras vez, habían ¿qué? Moldeado su carácter y por esa razón hoy en esta situación él podía reaccionar y actuar como actuaba. Por eso hay tantas personas que hoy siguen actuando igual que hace 10 años, porque lo que vienen viviendo no ha sido y no les ha creado ¿qué? El carácter.
Y te tengo una noticia. Dios te va a seguir poniendo en las situaciones para desarrollar ese carácter. Y a veces nosotros perpetuamos la situación. ¿Por nuestra falta de qué? De carácter de Cristo. De que se forme el carácter de Cristo en nosotros, de que sigamos haciendo lo que nos toca hacer a pesar de. Cada vez que nosotros defendemos lo que creemos, no importa cómo estemos, cómo nos sintamos, qué estamos experimentando, qué estamos viviendo, Dios usa eso como una oportunidad para fortalecernos y crear un carácter más fuerte, o sea, más parecido a Jesús. Cuando hablo de un carácter fuerte, yo te estoy hablando de un carácter parecido ¿a quién? A Jesús, para el próximo desafío, que puede ser más difícil o más costoso que el anterior. La vida de Pablo estuvo siempre en peligro, pero él no estimaba su vida preciosa para sí mismo. Su meta era terminar el ministerio que el Señor le había dado. Hechos 20:24 lo registran. Amado hijo. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. El temor a la muerte puede hacer que perdamos el ánimo. Y no es solo la muerte física. Estoy hablando de la muerte de una relación, la muerte de un trabajo, la muerte de una casa, o el peligro de perder algo. Claro que sí. Pero el saber que Dios tiene nuestros días en sus manos, el saber que Él controla las circunstancias de nuestras vidas, nos va a dar confianza para seguir adelante. Dios ha trazado una ruta para nosotros, familia, y Él guarda nuestro camino cuando buscamos cumplirlo. Y aunque Pablo estaba dispuesto a morir como resultado de su testimonio ante el tribunal, los propósitos del Señor para él no se habían consumado. Por lo tanto, Dios preservó su vida. Para el observador casual, el ministerio de Pablo parecía haber terminado. Después de todo, ya estaba viejo, había envejecido y por segunda vez estaba en una cárcel romana, sin poder hacer lo que antes hacía. Pero Dios no tomó en cuenta familia, el valor de nuestros días como lo hace el hombre. A sus ojos, escúchame, un creyente, un hijo, una hija de Dios, postrado en una cama de un hogar de ancianos, todavía tiene un propósito y un llamado para él. Ten la seguridad de que si todavía estás respirando, el Señor tiene planes para ti. Ten la seguridad que no importa si estás como el hijo pródigo, que se fue a los cerdos, que malgastó todo, que vivió con prostitutas, y cuando Dios, escúchame, usa al hijo pródigo, lo mismo que usó en referencia ahorita que hablé del versículo, tú tienes que mirar lo que está detrás. Dios usó cosas con el hijo pródigo que era prácticamente lo más repugnante para los judíos en aquel tiempo. Los cerdos, los judíos no tenían nada que ver con los cerdos, era inmundo bregar con un cerdo. Ahora él los estaba cuidando, apacentando, y había invertido su vida, había derrochado en todo lo malo. Y la deshonra constante a su padre, porque todos sabían quién era. Él hasta renunció a su posición, porque su anillo representaba a quién, que él era el hijo. Y él
se despojó de eso. Tú tal vez te hayas despojado para ti de ser un hijo o una hija de Dios. Pero ¿sabes qué? Al igual que el hijo pródigo, Dios nunca te aceptó eso. Nunca. La Biblia dice que mientras el hijo pródigo estaba allí, malgastando su vida, el padre todos los días pensaba en él. Y recibía noticias malas, no eran buenas, pero él seguía ¿qué? Esperando. Nunca dejó de ser su hijo. Nunca fue rechazado por el padre. Simplemente él había decidido romper la relación con el padre, pero el padre nunca rompió la relación con él. Y no importa tu situación, Dios nunca rompe la relación contigo. No importa cuán lejos te hayas ido, cuántas prostitutas, porque cuando Dios habla, ya dije, eso eran dos cosas que en aquel tiempo eran bien denigrantes. Y Dios lo usa para darnos a entender, no importa cuán lejos tú hayas llegado, apartarte de mí, si tú eres mi hijo o mi hija, sigue siéndolo. Por eso cuando regresó, convencido por el Espíritu Santo, el Padre cuando lo recibió, no le dijo, ajá, sinvergüenza, ahora vienes, ¿verdad? Apestoso, con esa ropa andrajosa, descalzo. ¿Dónde está el anillo que te di? No, no le dijo eso. Lo abrazó, lo besó en el cuello. ¿Sabes por qué lo besó en el cuello? Para que se sintiera libre. Porque los esclavos se le ponía un arnés en el cuello. Y él se sentía que lo tenía puesto. Porque dijo, volveré. Y le diré a mi padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, lo que me voy a ganar, lo que me vas a dar, lo trabajo yo. No me lo tienes que dar. Y el padre le dijo, cállate. Tú eres mi hijo. Mi hijo no trabaja para recibir. Mi hijo recibe porque tiene una relación personal conmigo. Y eso es lo que Dios quiere contigo hoy. Esa relación personal y real que tal vez tú el día de hoy, vengas o no vengas aquí, no la tienes. Y Dios quiere restaurar esa relación. Quiero terminar con la respuesta a la soledad. ¿Cuánto tiempo me queda? 10, ok, vamos a tratar. Primer principio para tratar con la soledad, aunque ya he hablado de algunos de ellos, voy a expandir otros, voy a añadir otros. Primero, mantener un enfoque en la eternidad. Durante toda su experiencia en la cárcel, escúchame, Pablo fue capaz de responder de una manera agradable, pues su meta era terminar lo que el Señor le había llamado a hacer y recibir un galardón celestial. Fíjate que Pablo no se enfocó para coger ánimo en las cosas de aquí, se enfocó en ¿qué? En la eternidad. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda de Dios. Wow. A Dios, perdón. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Ese premio es para ti, para mí también.
Sin esta clase de perspectiva, familia, estamos propensos a caer en la frustración, el coraje, el desánimo y hasta la amargura que habló mi hijo en la semana pasada y yo estuve hablando también. Como hablamos, por las circunstancias que enfrentamos, que vivimos. Así que primera respuesta, mantener nuestro enfoque, ¿dónde? En la eternidad. Segunda respuesta, seguir testificando. Pablo nunca mantuvo su enfoque ¿en quién? En él mismo. Hasta el último aliento buscó las maneras de compartir el evangelio de esperanza. Su última carta, esa última carta a Timoteo, está llena de preocupación por los demás y de consejos a su querido amigo Timoteo. Fíjate, había sido abandonado, estaba solo, todos lo habían abandonado. Sin embargo, esa segunda carta a Timoteo, que fue su última carta, estaba ¿qué? Llena de preocupación. ¿Por quién? Por los mismos que lo habían abandonado. Las limitaciones de su situación, los problemas, las circunstancias tan difíciles que enfrentó, no le impidieron servir y ocuparse de otras personas. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos ocupamos de los demás o simplemente en autocompasión seguimos simplemente mirándonos a quién? A nosotros. Mientras hagas eso, Dios dice, bueno, ¿por qué quieres que me ocupe de ti si tú te estás ocupando? ¿Tú te quieres ocupar? Pues ocúpate. O me dejas a mí o lo haces tú. ¿Por qué Pablo fue socorrido tantas veces? Porque él no se enfocaba en él. Él seguía haciendo ¿qué? Él seguía sirviendo, seguía ocupándose de los demás, a pesar de lo que él estaba enfrentando y viviendo. ¿Qué tú crees que Dios nos está mostrando y enseñando con la vida de Pablo? Que nuestro enfoque está ¿qué? Equivocado. Nuestro enfoque está en nuestras circunstancias y no en lo que tenemos que hacer para Él, ni por las otras personas. Y Dios dice en su palabra, ocúpate primeramente de las cosas de mi reino, primeramente, y todo lo demás es mi preocupación para ti. No es tu problema, es el mío. Eso es lo que refraseando dice Dios cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dios lo que está diciendo, ocúpate de lo mío, que de lo tuyo me ocupo yo. Déjame a mí bregar. Pero Satanás nos mete a todos, incluyéndome a mí, en ocuparnos ¿en qué? En nosotros mismos. Aunque yo tengo que reconocer, y ya lo dije, que Dios me enseñó hace muchos años a seguirme ocupando de los demás, no importa lo que yo esté viviendo. Y me ha dado la fuerza para hacerlo. Y yo sé, yo lo sé. No solo lo sé, porque lo he visto y lo he vivido en cientos de personas que por una décima parte de lo que yo he vivido, ya no hacen nada. Nada, es más, por menos de eso. Nada. Nada. Ni tan siquiera quieren venir a la iglesia. Entonces están entendiendo, ¿verdad? Porque Dios tiene que permitir cosas en nosotros, dice el carácter de Cristo. Porque Jesús siguió sirviendo y se humilló. Y no importa lo que padeció, dice que por lo que padeció aprendió ¿qué? La obediencia. ¿Qué está diciendo? Hacer lo que le tocaba ¿qué? Hacer. Pues Pablo era un reflejo de Jesús. Por lo que padeció, aprendió ¿a qué? A seguir haciendo la voluntad de Dios. A pesar de lo que padecía. Tercer principio para manejar la soledad. Dejar los resentimientos. A pesar de que Pablo había sido, como ya leímos, abandonado,
por todos los que él amaba, por todos los que se sacrificó, por todos los que ayudó, jamás guardó ¿qué? Resentimiento. Yo sé lo que es eso. Muy de cerca. Yo he ayudado a personas espiritual, emocionalmente, matrimonialmente, económicamente, de todo. Y al final, como si nada. Peor, algunos hablando ¿qué? Mal. ¿Saben qué pasa después, verdad? Que me están llamando con otro problema más grande o igual. Y saben qué yo hago, ¿verdad? Lo ayudo de nuevo. Con el mismo amor. Ni les recuerdo lo que hicieron, ni lo que dijeron de mí. Pues Dios hace que tú te enteres. Vuelve y los ayuda. Pero es interesante que a quién recurren. No a la iglesia donde están yendo. Yo podría decirle, oye, ¿por qué no vas a donde el pastor, el consejero, donde está? Pero eso sería ¿qué? Resentimiento. Entonces no guardó resentimiento. Cuando nadie lo apoyó, dijo lo siguiente en el versículo 16. No le sea tomado en cuenta. Tampoco tuvo amargura, escúchame, contra Dios por su soledad. ¿No tuvo qué? Amargura, ni coraje, ni resentimiento, ni amargura con Dios por todo lo que había vivido. No dijo, Señor, después de todo lo que yo te he servido, después de que yo ni tan siquiera me casé para entregar mi vida al ministerio, después de todas las personas, todo lo que yo he hecho, he viajado el mundo, he plantado iglesia, he discipulado, he pasado hambre, he pasado necesidad. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Después de todo esto. No dijo eso. No tuvo amargura. Y aunque una prisión no era el final apropiado para un siervo tan fiel, escúchame, Pablo lo consideraba la última fase de la misión que recibió del Señor. Soportó valientemente aquí hasta que Dios lo introdujo en su reino. Cuarto principio. Primer principio, mantener un enfoque en la eternidad. Segundo, seguir testificando. Tercero, dejar los resentimientos. Y número 4, permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es el último. En la conclusión de su carta, Pablo le pide a Timoteo, fíjate, solo un abrigo y los libros, especialmente los pergaminos. ¿Qué le hubiésemos pedido tú y yo? Los pergaminos posiblemente eran las copias del Antiguo Testamento. Ellas habían guiado su corazón y su mente durante tantos años y él anhelaba el consuelo y el aliento de esas palabras en esa prisión fría y solitaria. La Biblia dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. También dice que la estudiemos porque en ella no solo encontramos vida eterna, sino que encontramos la vida en abundancia, encontramos la fortaleza en momentos de angustia, de dolor, de ansiedad, de temor, de pérdida, de soledad. Por esa razón, escúchame, Pablo, sabiendo eso, pidió que le trajeran los ¿qué? Los pergaminos. Él sabía dónde iba a encontrar ¿qué? Su fortaleza en medio de la soledad. Pues sabía que lo que necesitaba en esos momentos de tanta necesidad, lo iba a encontrar allí. La fortaleza y el aliento que él necesitaba. Para todos nosotros habrá momentos que nos sentiremos solos, amados familia, aún estando acompañados. Ya sea solos en una relación, ya sea solos
con una enfermedad, con un problema emocional, económicamente, con nuestros hijos, con nuestros padres. Vamos a enfrentar momentos cuando otros no podrán o no deseen ayudarnos, aún pudiendo. Pero pensar en esa situación, en los agravios de los demás, enfocarnos solamente en eso y meternos en eso y no salir de ahí, lo único que conduce es al resentimiento, a la autocompasión, al coraje y a la amargura. En cambio, familia, si buscamos al Señor y confiamos de verdad en su palabra, en lo que Él dice, vamos a terminar descubriendo consuelo y la fortaleza de su presencia. Nuestras almas se van a llenar de valor, dándonos el poder para soportar lo que estamos enfrentando, soportar la soledad y terminar nuestra carrera. El tema de hoy se titula Fortaleza en medio de la soledad. Yo no sé qué tú estás enfrentando en tu vida o qué has estado enfrentando. Yo no sé si tú estás en la situación de Pablo o en la del hijo pródigo. Sea cual sea la situación, Dios te invita a lo mismo. Él es el camino, la verdad y la vida. Dios jamás desampara a sus hijos e hijas. Aunque sus hijos y sus hijas nos apartemos de Él como me aparté yo por 20 años. Hice cosas terribles. Pero aunque yo estaba apartado de Dios, Él nunca se apartó de mí. Y tarde o temprano se ocupó de orquestar una situación, como hizo con el hijo pródigo, para abrir mis ojos y decir, yo necesito regresar a una relación con mi Padre. Tal vez tú estás apartado de Dios en tu relación. Tal vez viniendo aquí, estás apartado de Dios en tu relación. Porque el que vengas aquí o a una iglesia no quiere decir que estás en una relación. Pero no importa cuál sea. Yo no te estoy diciendo esto para hacerte sentir mal. Yo te estoy diciendo esto para darte una esperanza. Que Dios te sigue amando. Y que Dios sigue esperando con amor que regreses a esa relación con Él. Para Él poder darte y devolverte lo que tú mismo o misma has perdido o estás perdiendo. O para ayudarte en esas situaciones y fortalecerte. Y aunque no te saque de ellas en el momento, al igual que hizo con el apóstol Pablo, Él te asegura, jamás te dejaré, jamás te desampararé. Y también te asegura y te dice que Él tiene buenos planes para ti. Dios nos dice en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Yo sé los planes, ¿los qué? Que tengo para ti. No de calamidad, sino de bendición, para darte el anhelo de tu corazón. Dios nunca te espera para hacerte mal. Y Satanás es experto, súper experto. Y desafortunadamente, yo mismo puedo confesar que muchas veces con tanto éxito, que nos hace sentir igual que el hijo pródigo, que no somos dignos. Aún estando, imagínate si no estás. Pero eso es una mentira. Nosotros somos dignos en Cristo Jesús. Nosotros no somos dignos en lo que hacemos. Dios compró nuestra dignidad. Jesús pagó nuestra dignidad delante de Dios. Jesús pagó nuestra santidad. Jesús pagó nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Pero Dios anhela
Igual que un padre ama a sus hijos, Dios te ama y Dios quiere una relación personal. Dios no se conforma con saber que tú eres su hijo. Dios quiere una relación de padre e hijo. Por eso hoy te dice, vuelve tu corazón a mí. No para salvación, si ya lo hiciste, sino para una relación real. Te sientes solo, te sientes sola. Te abruman las situaciones que estás viviendo. Como el apóstol Pablo, estás experimentando cosas muy difíciles en tu vida. Parecería que es el final de en lo que estés viviendo. Dios te dice hoy, conmigo siempre hay esperanza.